Semblanza de Tulio Manuel Cestero Leiva, preparada por Rosina Anglada. Tulio Manuel Cestero Leiva fue un escritor, novelista, político y diplomático que nació en San Cristóbal, República Dominicana, el 10 de julio de 1877 y falleció en Santiago de Chile como representante diplomático de nuestro país el 27 de octubre de 1955, donde había fijado su residencia. Su padre, don Mariano Antonio Cestero Aybar, 1837-1909, era un prominente periodista, escritor, sagaz y elocuente orador del Congreso Nacional en 1874, opuesto a los intentos anexionistas que suponían una violación de la soberanía nacional, un político nacionalista, restaurador, hombre de leyes, polemista y hombre de letras en la sociedad dominicana de finales del siglo XIX, quien junto a Francisco Gregorio Villini publicó un vocero llamado El Pabellón Dominicano, donde se pronunciaba en contra del gobierno de los 6 años de Buenaventura Báez. Defendió las ideas liberales del Partido Azul, actuaba de acuerdo a sus convicciones irrenunciables. En 1881 renunció a su cargo de aduanas por considerar inconcebible el decreto de San Fernando dado por el entonces presidente Fernando Arturo de Meriño. Líder de la revolución de Moya y ante el fracaso, se fue al exterior, al regreso fue encarcelado y obtuvo su libertad a cambio del exilio. En 1900 escribió un opúsculo titulado 27 de febrero de 1844, donde muestra su elevado patriotismo. Tulio Manuel Cestero Leiva pertenecía a una familia de la alta burguesía. Tuvo una espléndida formación académica desde niño. Estudió en el Colegio San Luis Gonzaga en Santo Domingo. Viajó a América Latina. Hizo amigos escritores e intelectuales y entró en contacto con el modernismo. Cultivó diferentes géneros literarios, en particular el ensayo crítico. Manuel Mora Serrano, recientemente Premio Nacional de Literatura, ofreció una conferencia magistral en el marco de la tercera Feria del Libro San Cristobalense en el año 2018, con el título Apología de Tulio Manuel Cestero como primer poeta modernista en prosa del país. Esto fue realizado en el Auditorio Juan Javier Rodríguez del Parque Eugenio de Jesús Marcano en la ciudad de San Cristóbal. Y allí declaró don Manuel Mora Serrano lo siguiente, y dice que Tulio Manuel Cestero es el autor del primer poema en prosa publicado en forma de libro que se editara en el país en el año 1901, titulado Del Amor, que ganó un certamen literario en 1901. Dice que están equivocados los que consideran que quien inicia el modernismo es Pedro Enrique Ureña con su poema Flor de Otoño. Manuel Mora Serrano reivindica a Tulio Manuel Cestero como poeta, ya que Américo Lugo lo calificó de falta de originalidad. Él considera que Cestero fue el primer autor del primer poema en prosa publicado en forma de libro que se editó en el país en el año 1901, titulado Del Amor. Tulio Manuel Cestero había publicado Notas y Escorzos en 1898 y algunas miniaturas sin detallar. Nada respecto a estas más que sus 2 libros de pequeños poemas en prosa, Sangre de Primavera de 1904 y El Jardín de los Sueños de 1907, omitiendo su opúsculo del amor. Mora define a Tulio Manuel Cestero como un guerrillero, un panfletario, un rebelde, un novelista extraordinario. La Sangre es una de las más importantes novelas dominicanas. Fue un político que se enfrentó a los yanquis en la primera intervención del 1916.
Manuel Mora Serrano en esta ocasión nos recitó Pálida y Miosotis, que fueron los dos primeros poemas modernistas en prosa que se publicaron en Santo Domingo en el siglo XIX. Riet a una novia andaluza, Bernal y la utopía, en los cuales muestra una preocupación por lo nacional y lo antillano. Don Manuel Mora Serrano considera que le han quitado la gloria literaria a Julio Manuel Cestero y a Zacarías Espinal, otro poeta que nació en 1900, falleció en 1933, y dice que es necesario reescribir la historia literaria, porque Julio Manuel Cestero es el primer modernista dominicano de la poesía en prosa y todo lo demás durante el siglo XIX en honor de la verdad. Bueno, Rufino Martínez, en su Diccionario Biográfico Histórico Dominicano de 1821 a 1930, dice que Julio Manuel Cestero es uno de los pocos valores de las letras dominicanas que tuvieron un nombre en el continente americano, representante del modernismo y de la literatura de puro artificio e imitación. De igual manera, nuestro periodista y estudioso de la sociedad dominicana, José Ramón López, nacido en 1866 y fallecido en 1922, dice que Cestero fue un escritor a carta cabal, uno de los pocos estilistas verdaderos con que cuentan las letras nacionales. De igual manera, Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, 1906-2002, gran historiógrafo por la abundancia de datos de sus obras y ensayos, nos describe a Julio Manuel Cestero como un escritor de prosa ágil y estilo vigorosamente personal, en que el preciosismo del lenguaje es reemplazado por el trazo de inspiración dominicana. La sangre perdura como una de las obras capitales de la literatura nacional. Narrador fluente, maestro en la reconstrucción de sucesos históricos, como es el caso de la muerte del presidente Herodes. De frase sensual, plástica e imaginativa, un estilo que es remero del anuncio por los artificios literarios. Sus dos grandes novelas son Ciudad Romántica, publicada en 1911, y La Sangre, en 1914. El distinguido crítico literario Giovanni Di Pietro dice que el estilo de Cestero, remero del anuncio, autor entonces en boga entre los modernistas, empieza a formarse en esas obras juveniles donde el factor predominante era el artificio literario. De igual modo, Manuel Arturo Peñavalle considera que La Sangre es la mejor novela escrita por un dominicano. El primer libro de Julio Manuel Cestero fue escrito en 1898, titulado Notas y Escorzos, Semblanzas de Escritores Contemporáneos. Y en este libro, él hace gala de una extraordinaria agudeza. Esta obra lo hizo famoso en el ámbito literario de la época. En ella analiza la creación del movimiento modernista, José Enrique Rodó, Pedro Emilio Gil, Vargas Vila, Rufino Blanco Fombona. Anunció que iba a publicar una obra dedicada a las semblanzas de Mauricio Báquez, José María Heredia, Jean Moreas, Charles Maurice, Gabriel D'Annunzio, Jean Lorraine. La vida no le permitió realizar. En 1907 escribió en Madrid la pieza teatral Citerea. Colaboró en las publicaciones periódicas El Teléfono, El Listín Diario, La Campaña, El Hogar y en la revista Letras y Ciencias. En 1911 sale a la luz pública Ciudad Romántica, la cual fue publicada en París, Francia. En 1914 publica La Sangre, una vida bajo la tiranía. Esta es una novela que nos identifica como país, revela nuestra identidad nacional, recrea la época dominada por Ulises Herodes, alias Lilis, en su segundo periodo presidencial.
De igual manera, Pedro Enrique Sureña, en su obra Breve Historia del Modernismo, nos dice que D'Annunzio influyó considerablemente en el estilo de Cestero. La novela La Sangre está considerada por la crítica nacional contemporánea como la novela dominicana mejor escrita. Es una novela histórica de contenido social que se desarrolla en el periodo de Lilis, donde describe con encantadora maestría los sinsabores de una sociedad agobiada por el peso de la arbitrariedad. Para muestra un botón, dice aquí en La Sangre, durante las elecciones del día 25 de octubre de 1914, hubo una balacera frente a la mesa electoral de la ciudad capital. Era una sola mesa para toda la ciudad. Una bala alcanzó a Antonio Mesa en plena cara, atravesándolo de lado a lado y arrancándole en su trayectoria varias piezas molares. Se cuenta que Mesa le pedía al doctor Alejandro Martínez, el médico que le atendió en la emergencia, que lo dejara morir, si nunca más iba a poder cantar. Julio Manuel Cestero se abrazó a la urna para resguardarla de cualquier posible ultraje. En páginas dominicanas de Antonio Hopperman, Antonio Mesa había nacido el 13 de junio de 1895, era hijo de Alejandro Mesa y Bruna Bon. No se le incluyó por ser un noble literato en la guerrilla, con que el 13 de abril siguiente entró su jefe en la ciudad para hacer de los caídos en plena calle. Le siguió el sorprendente derrumbe del gobierno y Julio Manuel Cestero se encontró entre los que llegaron a Cuba con Horacio Vázquez, figurando como su secretario particular. Estas notas son recogidas del Diccionario Biográfico Histórico Dominicano de Rufino Martínez. Hombres y Piedras, al mar de Baedeker, es un libro de testimonio sobre los viajes realizados por Julio Manuel Cestero. Fue publicado en 1917 y fue prologado por el gran poeta nicaragüense Rubén Darío. Biografías. Publicó una biografía de Rubén Darío, El hombre, el poeta, en La Habana, en 1916. En 1933, la biografía de Colón, publicada en Buenos Aires, Argentina. En 1935, la biografía de César Borgia en México. En el ámbito político, Julio Manuel Cestero ocupó importantes cargos. Fue secretario personal de Horacio Vázquez, colaborador y consejero del presidente Carlos Morales Languasco, embajador plenipotenciario de la República Dominicana en la quinta conferencia panamericana celebrada en Santiago de Chile en 1923. Fue representante del país en foros internacionales en Estados Unidos, América del Sur y el Caribe en el periodo de 1928 a 1938. Su bibliografía inicia con notas y esfuerzos, semblanzas de escritores contemporáneos en 1898, en 1901, Del Amor en Santo Domingo, en 1904, El Jardín de los Sueños, en 1907, Citerea, en 1908, Sangre de Primavera, poemas en prosa, en 1911, Ciudad Romántica, Escenas de Santo Domingo de Guzmán, La Primada, Sangre Solar, en París, Francia, en 1914, La Sangre, Una vida bajo la tiranía, en París, en 1915, Hombres y Piedras, Margen del Baedeker, en Madrid, en 1916, a propósito de la neutralización de la República Dominicana, en 1916, Rubén Darío, El hombre, el poeta, en La Habana, en 1919, El problema dominicano, en 1918, La tragedia haitiana, en Nueva York, en 1931, Los Estados Unidos y las Antillas, en Madrid, Ensayos políticos contra la intervención norteamericana de 1916-1924, en 1933, Colón, en Buenos Aires, en 1935, César Borgia, en México, en 1940, Hostos, hombre representativo de América, en Buenos Aires. Una bibliografía amplísima que tiene este señor, don Carlos Blanco, Larrazábal Blanco,
y presentó un trabajo para ingresar como miembro de la Academia Dominicana de la Lengua el 4 de abril de 1975, titulado Julio Manuel Cestero, un somero comentario y análisis de sus obras de tema nacional, Ciudad Romántica, Sangre Solar, La Sangre y Vocabulario Cesteriano. Todo un vocabulario para conocer la obra de este gran autor dominicano. A continuación voy a presentar un pequeño extracto del primer capítulo para deleitarnos con la producción de imágenes y la belleza de la prosa que describen la trama de la novela La Sangre, una vida bajo la dictadura, en el capítulo primero, que dice así: pura prosa. El mar cabrillea, deshilando sus ondas de espuma en la arena de la playa del Retiro, y muge con ternura de toro en celo en las peñas del acantilado, sostén de la torre del homenaje, en donde está recluido Antonio Portocarrero, víctima de la tiranía que no tolera su pasión por la libertad y el progreso desde 1897. El recuerdo de sus amigos que le proporcionaban el placer de la lectura le saca a la cara la luz de una sonrisa. Le acompañan los tres mosqueteros, los girondinos, los misterios de París, la historia universal. Antonio Portocarrero se encuentra recluido en la torre del homenaje y despierta restregándose los ojos con ambos puños, bostezando con la boca abierta de par en par y mirando en torno suyo con asombro, murmura: otro día más. Es un joven de estatura prócer y su fisonomía es enérgica, sus cabellos negros, la nariz roma y labios carnosos morados que delatan su sangre africana que corre por sus venas. Las pupilas son grandes y brillantes. Tiene henchido el pecho. En el capítulo 2 continúa con el enclaustramiento y la soledad de Antonio Portocarrero, que lo llevan al recuerdo del lugar donde nació. Y aquí es verdad que hay belleza, es una prosa poética donde dice: la visión del riente valle, la sabana verde de casitas pintadas, de colores vivos y tejados metálicos, relucientes, de zinc, con bohíos de lodo, cobijados de palma y un rosal florido que alegra la vida. Tierra galana de héroes de naturaleza que impone la comunidad y le siembra en el alma un grano de poesía. El río cantor que la circunda, los tres charcos y la chorrera y sus linfas retratan láridas doncellas cuyos cuerpos acarician las aguas voluptuosas, borbotando los chorros en la somnolencia de los regatos. Prosa poética descriptiva del lugar donde vio los ojos Antonio Portocarrero, un lugar donde había cabras de leche exquisita, abejas ahitas de ambrosía, aire sano y baños fluviales que le ofrecían hospitalidad a la gente de la capital. Florestas aledañas, la atabayba, es el lirio, embalsama leguas y leguas los caminos soleados. Antonio recuerda que cuando tenía 5 años una vecina le aló las orejas y lo acusó cuando lo sorprendieron con su hijita escondido entre la ropa sucia, y él jiribiteando le dijo que estaba jugando a los matrimonios. La niña le llevaba 2 años y fue ella quien inició, piensa él, en la prisión. Hasta aquí lo dejo para no hacer tan larga esta lectura, porque es toda maravillosa, es toda deleitante. Yo la leo y la releo y la gusto y regusto. Ojalá todos aquí en República Dominicana veamos La Sangre para darnos cuenta que todo lo que aconteció en el periodo de gobierno de Ulises Eroz Liris se repite y se repite. Es la misma historia. Muchas gracias.